Seguimos hoy hablando hemos hablado en primera instancia de la violencia digital. Vamos a seguir inmersos en lo digital, pero vamos a ir más allá. La inteligencia artificial, eso que suena y escuchamos todos los días, que parece incomprendido aún por una gran mayoría, que avanza a pasos agigantados en el mundo, y la pregunta es cómo estamos en materia de inteligencia artificial en Bolivia. Hay un libro que se ha publicado recientemente con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y la Fundación Internet Bolivia, Bolivia en la era de la IA. Uno de los autores, que además es director ejecutivo de la Fundación Internet Bolivia, es Cristian León, a quien le damos la más cordial bienvenida. Cristian, buenos días. Diego Montaño te saluda. ¿Cómo estás, querido Diego? Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Les voy a pedir en Control Central que me suban un poquito el retorno por acá en estudio. Bueno, a ver, Cristian, coméntanos, por favor, la IA, ¿ya está realmente, diríamos, dentro de la estructura boliviana? Sí, efectivamente, la IA ya es parte de la vida de muchas personas, ¿no? Lo usamos ya para diferentes cosas, incluso ya se ha visto que muchos jueces, muchos abogados están usando la IA, incluso para sus investigaciones penales, se están usando en las escuelas, se está usando ya para la política pública, ¿no? Entonces, la IA, la verdad, ya está transversal a nuestra vida. Pero hay una diferencia importante entre ser consumidores de la IA y ser desarrolladores de la IA, ¿no? Y ahí es donde estamos bastante rezagados como país, porque los estudios internacionales sobre los que hemos basado nuestro libro te indican que si un país quiere tener, digamos, las condiciones habilitantes para poder desarrollar IA, ¿no? Tiene que cumplir cuatro condiciones. Una que es infraestructura, que se refiere a los centros de datos, se refiere a la infraestructura de Internet. La segunda, que son los recursos humanos, el talento humano, es decir, los programadores, quienes van a desarrollar las IAs, quienes van a entrenar las IAs. La tercera, que es la gobernanza, la regulación, los estándares con los que se va a aplicar la IA. Y la cuarta, que es lo más importante, porque es la materia prima para la IA, que son los datos. La IA necesita datos para poder funcionar. Lastimosamente, en Bolivia, en estos cuatro condicionantes, en estos cuatro habilitantes, estamos bastante rezagados, no tenemos muchos problemas. Entonces, nuestro libro lo que ha intentado es hacer un diagnóstico sobre estos cuatro habilitantes. Bien, bastante interesante esto que nos planteas como las necesidades para poder desarrollar IA soberana o IA propia, IA made in Bolivia, y que responda a ciertas necesidades mucho más propias de nuestro país. En recursos humanos me imagino que es algo que no sé si es lo más avanzado dentro de los otros puntos, porque digamos que hay algunos ejemplos muy interesantes en cuanto a desarrollo de software, sobre todo en Cochabamba, pensando en Halasoft, que es una de las, diríamos, grandes promotoras de aquello, pero en infraestructura, cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de que hemos escuchado, por ejemplo, a los candidatos, cuando hablaban de IA, que en el altiplano iban a montar grandes espacios para el desarrollo de IA, o hay, creo, algún proyecto en Corani, en Cochabamba. ¿Qué es la infraestructura? ¿Qué infraestructura se necesita para desarrollar IA en Bolivia? Básicamente necesitas tres cosas en infraestructura, ¿no? Primero, una buena conectividad, porque obviamente es como los cables de internet ahorita son, digamos, por donde va a ir toda la información, ¿no? Entonces necesitamos una conectividad, digamos, de mucha velocidad, con, ¿no? Buen ancho de banda, y eso es algo que sí se ha avanzado, ¿no? Que estamos de alguna manera resolviendo. Pero lo que no hemos resuelto son otras dos cosas, ¿no?
Una que son los centros de datos, ¿no? Donde se va a alojar toda esta información. Y en Bolivia hay muy pocos centros de datos que cumplen los estándares internacionales. De hecho, hemos identificado entre 4 y 5. El más grande ahorita es el de Entel y hay otro que también tiene Tigo, ¿no? Que son centros de datos muy importantes porque justamente tenemos que alojar la información ahí. Lo que está pasando es que las empresas, el mismo gobierno que quiere alojar su información, está llevando sus datos a otros países y eso tiene muchos problemas, sobre todo en lo que tú has mencionado, que es la soberanía, ¿no? No tenemos el control sobre esa información. Y estas infraestructuras de centros de datos es bastante costosa y tiene también altos riesgos, sobre todo en temas medioambientales, ¿no? Requiere mucha agua, tiene también un alto consumo de energía, entonces hay que hacer una buena planificación sobre cómo se van a poner estos centros de datos, ¿no? Para no tampoco impactar en el medio ambiente. Y la tercera son lo que comúnmente se denominan supercomputadoras, ¿no? Necesitamos computadoras muy poderosas para poder procesar toda la información y ahí Bolivia no tiene ni una sola supercomputadora, ¿no? Ya en países vecinos ya están instalando estas supercomputadoras. Ahora con todo el conflicto geopolítico que existe, el costo de tener estas supercomputadoras se ha incrementado, pero eventualmente necesitamos esa capacidad de procesamiento, ¿no? Y ahorita lastimosamente no lo tenemos. Cristian, ¿por qué se necesita tanta agua para estos centros de datos? Más que todo por la refrigeración, ¿no? Lastimosamente como son computadoras que procesan y procesan y procesan información, básicamente se calientan bastante y se necesita un buen sistema de refrigeración. Y aquí hay muchas críticas, ¿no? Porque se ha estimado que más o menos un centro de datos promedio, no te digo un centro de datos quizás el más grande que se pueda hacer, está consumiendo más o menos la misma agua que una ciudad intermedia, ¿no? Entonces, realmente se necesita un gran consumo de agua y si no hay una planificación adecuada sobre cómo van a funcionar estos centros de datos, también corres el riesgo de utilizar agua que necesitas para tu población. Y sobre todo Bolivia, que ya tiene ciertos niveles de estrés hídrico, pues necesita pensar bien cómo va a colocar estos centros de datos. Increíble esto que nos decías respecto al agua. ¿Es factible, como hemos escuchado, por ejemplo, la instalación de estos centros de datos en lugares muy fríos del territorio boliviano para no gastar agua y sí aprovechar el frío, las bajas temperaturas en algunas zonas, o no están así? Totalmente, ¿no? De hecho, por ejemplo, Argentina ya está poniendo centros de datos en la Patagonia, ¿no? Justamente por lo que tú mencionas con respecto al frío. Pero ahí hay que tomar en cuenta algo muy importante y es que muchas empresas tecnológicas como Google, Meta, etcétera, están llevando sus centros de datos a estos países del sur global, ¿no? Que son básicamente América Latina, África y el este asiático, están llevando ahí sus centros de datos porque tienen mejores condiciones, pero también porque es más barato, ¿no? Y ahí también sería muy importante tener una política sobre cómo vamos a recibir estos centros de datos, cuánto vamos a cobrar, porque tiene realmente un impacto grande en el medio ambiente, ¿no? Entonces, de hecho, ya nuestro presidente anunció a principios de año que había el interés de varias empresas tecnológicas de instalar centros de datos. Y está bien, o sea, es algo que por lo cual podemos cobrar, pero si no tenemos una política adecuada de cómo vamos a gestionarlos, también puede ser muy riesgoso, ¿no? Si vamos a instalar estos centros de datos, tenemos que saber cómo, cuánto vamos a cobrar, cuáles van a ser los beneficios y también tener regulación, porque si no tenemos regulación adecuada, también se corre el riesgo de que más bien se aprovechen de esta información, ¿no? De que no podamos proteger adecuadamente en casos de fugas de datos, entre otros, ¿no? Entonces, se requiere cumplir ciertos parámetros para poder tener este tipo de centros de datos en el país. Entonces, la implementación de espacios o lugares para generar IA no es algo como construir un galpón y cableamos, hay corriente y listo, arranca, sino debe ir acompañado de un estudio de impacto ambiental, por lo que nos decías,
consume igual de agua que una ciudad intermedia, un centro de datos mediano, tiene que además ir de una regulación, y ahí quisiera ir al tercer punto que nos mencionabas, el tema de la gobernanza y regulación. En eso me imagino que nosotros realmente estamos en pañales, porque todas las leyes bolivianas son de hace bastantes años, algunas más que otras, y en la que no existía nada de lo que estamos viviendo en la realidad. Si tendríamos que tomar ejemplos en el vecindario, digo, ¿ya están avanzando en regulación de IA o de redes sociales? ¿Por dónde va el vecindario, Cristian? Porque si nos vamos a Europa o al norte vamos a llorar, estamos a años luz. Al vecindario. Bueno, justamente en todos los rankings internacionales que miden ya estas condiciones habilitantes, Bolivia en temas de gobernanza y de regulación siempre saca cero, ¿no? No tenemos nada, como bien has mencionado. Necesitamos avanzar en al menos 5 tipos de regulaciones. La primera y la más básica es la ley de protección de datos, porque como las IA utilizan mucha información, necesitas saber cómo vas a gestionar esa información, qué tipo de salvaguardas vas a dar, qué tipo de garantías también, ¿no? Entonces, es algo que realmente necesitamos avanzar, que es la ley de protección de datos. Lo segundo es temas de ciberseguridad. Hay muchas brechas de seguridad con respecto a la IA, se pueden robar toda la información, pueden atacar también los servidores, ¿no? ¿Cómo vas a manejar todo eso? ¿No? No tenemos una estrategia de ciberseguridad. La tercera, que también estamos muy rezagados, es una ley de acceso a la información. No tenemos, somos uno de los pocos países en el mundo que no tiene una ley de acceso a la información, entonces tenemos que tener una ley de acceso a la información. Lo cuarto, que sería una estrategia nacional de IA, y es ahí justamente donde lo que tú mencionaste, en los países vecinos ya están avanzando. Brasil, Uruguay, Chile son los más avanzados con respecto a sus estrategias nacionales de IA. Perú también ya tiene una ley de IA, pero que es bastante problemática, no lo tomaría como ejemplo, pero lo que tomaría como ejemplo sería Brasil, Chile y Uruguay, ¿no? Y lo quinto, que es una estrategia de educación enfocada en cómo se va a aprovechar la IA, ¿no? Y esto es más a largo plazo, porque sabemos que la IA va a tener muchos impactos, por ejemplo, en los empleos, ¿no? Va a tener impactos también en lo que hablaron en la anterior entrevista, en temas de violencias, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que enfocar también nuestro sistema educativo a las necesidades que ya implica la inteligencia artificial. Entonces, son muchas cosas en las que tenemos que avanzar. Sabemos que el gobierno ya está tomando algunos pasos. De hecho, en la presentación de anoche había una persona de AGETIC que ya mencionó que se está avanzando en la ley de protección de datos, se está pensando ya una estrategia nacional de IA, pero esto tiene que ser integral y tiene que ser multisectorial. No es algo que solamente involucra al gobierno. La IA es una tecnología tan estratégica que hay que también implicar a las empresas, a las universidades, a las ONGs, ¿no? Entonces realmente tiene que ser un esfuerzo a nivel nacional. Ya que mencionas el tema de la educación, vayámonos al consumo, ya no tanto a la generación de IA, sino a la utilización. Muchos temen hablar de educación, IA, lo que para nosotros generacionalmente era el rincón del vago, o poco después otras páginas donde encontrábamos trabajos hechos y presentábamos como si los hubiésemos hecho. Claro, nosotros, el tema ahora y el miedo en la educación es si realmente la IA se convierte en un aliado para la educación o casi un reemplazante del estudiante. Y acá, ¿cómo se está avanzando en este tema, Cristian? Bueno, esto es una pregunta muy interesante, de hecho nos la han hecho bastante. Realmente la IA cambia el paradigma de la educación. En este momento hay modelos de IA, por ejemplo, hay uno de Google que se llama Notebook LM, que es bastante bueno porque uno le puede pedir a este modelo de IA que te enseñe cualquier tema, ¿no? Digamos, quiero aprender sobre cómo funciona el sistema solar.
y a partir de eso te ofrece distintas formas, te ofrece, puedo crear un video, puedo crear un podcast, puedo crear una infografía, una presentación, la forma que sea más cómoda para la persona que está aprendiendo, ¿no? Y esto realmente cambia todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la IA se convierte en un profesor para la persona, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué hacemos entonces con los maestros? ¿Es que los maestros van a ser reemplazados por la IA? Y la respuesta es no. Lo que tenemos que cambiar es la lógica sobre cómo se enseña, ¿no? Entonces, el maestro no debería ser ya la persona que imparte todo el conocimiento, porque además también sabemos que nuestra capacidad humana es limitada, no sabemos todo, ¿no? Pero ahí la IA nos puede ayudar a expandir esta capacidad de conocimiento, ¿no? Lo que el profesor tiene que convertirse ahora, en esta nueva era, es en un facilitador, ¿no? En un intermediario para que le pueda acompañar al estudiante en cómo aprovechar la IA para que genere los mejores formatos de enseñanza para el estudiante, para que pueda advertir cuando, por ejemplo, la IA nos está mintiendo, porque la IA también en este momento alucina, ¿no? Ese es el término, se inventa cosas, ¿no? Entonces ahí el profesor debería poder ayudar a distinguir cuando el conocimiento que se está impartiendo puede tener ciertos sesgos, puede tener ciertas alucinaciones, qué formatos son los mejores, ¿no? Entonces el profesor se convierte en un facilitador. Eso es donde tenemos que avanzar. No necesariamente prohibir el uso de la IA en la educación, no prohibir que los estudiantes accedan a estos modelos, sino más bien ayudar a los profesores para que puedan acompañar en este viaje nuevo que implica la IA, ¿no? Pero para eso tenemos que obviamente modificar nuestras estructuras, el sistema educativo, muchas cosas, ¿no? Y eso es más a largo plazo, pero es algo que tenemos que comenzar, porque no es que los estudiantes nos van a esperar y decir, no, voy a esperar que haya una nueva ley de educación. No, el estudiante ya está accediendo a los modelos de IA, ya la está utilizando, ¿no? Y ahí hay muchos riesgos. Entonces tenemos que actualizar ahorita el conocimiento que tienen los profesores sobre cómo se utiliza la IA en las aulas. Claro, y ahí se me ocurre que la brecha entre, por ejemplo, las y los estudiantes de la educación pública versus algunos colegios privados que estén incentivando al desarrollo de la IA y que en las aulas permitan el ingreso de laptops o tablets y que aprendan a navegar en esto, la brecha ahí puede realmente ser muy fuerte y se puede llegar a lo que hoy se conoce como el analfabetismo digital. Totalmente, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, que hay un riesgo grande de desigualdad, ¿no? Obviamente va a haber personas que tienen más recursos, que van a poder pagar modelos de IA que son más competentes, mejor entrenados, dan mejores respuestas, ¿no? Con respecto a personas que no van a poder acceder, como tú dices, ni siquiera a una laptop. Y si acceden a una laptop o a un celular, van a tener que conformarse con un modelo de IA que no está bien entrenado, que da más sesgos, tiene más alucinaciones, ¿no? Bien, hemos tenido algún problema con la conexión. Estamos hablando con Cristian León, director ejecutivo de la Fundación Internet Bolivia, que nos habla de este libro que se ha presentado, la IA en Bolivia, y que justamente tiene que ver con el desarrollo de IA en nuestro país, más que la utilización. Ahora sí estamos hablando de cómo ayuda, pero lo que nos falta para empezar a desarrollar IA en nuestro país. Hemos recuperado ya la conexión con Cristian. Bueno, aquí acabamos de comprobar por qué todavía estamos lejos de desarrollar IA, la conexión en Bolivia. Así es. Bueno, quizás para ir cerrando también, lo que te quería decir es de que el mayor riesgo en este momento con respecto a las IA no es de que las IA nos van a conquistar, no es una película posapocalíptica. El mayor riesgo es justo lo que tú mencionaste hace algún momento, ¿no? El riesgo es de desigualdad, ¿no? Porque obviamente va a haber personas que accedan a modelos de IA más competentes, mejor entrenados, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que generar desde una política nacional con respecto a la IA es de que hay un acceso igualitario, de que
un alumno de una escuela fiscal pueda acceder al mismo modelo de IA que un alumno de un colegio privado, ¿no? Y que sea una IA que esté bien entrenada, que represente bien los conocimientos a nivel bolivianos, que tenga también conocimiento con respecto a nuestras lenguas originarias, ¿no? Pero eso parte justamente de una política nacional, una estrategia nacional, y eso es a lo que debemos apuntar en este momento. Estamos asistiendo a un momento electoral en el que hemos escuchado mucho hablar de la IA, hemos visto campañas, jingles, spots, proyectos hechos con IA. Uno llega a darse cuenta cuando es un proyecto bastante real y aterrizado versus la IA, pero más allá de lo anecdótico, diríamos, de ahorrarse en la realización de jingles o de proyectos reales de infraestructura, la IA en el diseño de políticas públicas es algo que no sé si desde la Fundación Internet Bolivia ya han encontrado si existe alguna autoridad en el país, algún gobierno municipal o alguna institución a nivel estatal que ya está trabajando con esto. Mencionabas al arranque, Cristian, que hay abogados que ya sus memoriales los están haciendo con IA, me imagino ya sin errores ortográficos que uno encontraba en los memoriales, jueces también que están utilizando esta herramienta. ¿Hay algunos otros ya en diseño de políticas públicas, por ejemplo? Sí, totalmente. De hecho, ya hemos leído varios anteproyectos de ley que están claramente creados con IA, ¿no? Y que no necesariamente responden, por ejemplo, a la jurisprudencia nacional, no responden a los antecedentes que ya tenemos a nivel legales, ¿no? Legislativos. Entonces, hay que cuidar mucho eso porque eso no es un uso responsable de la IA, ¿no? De hecho, es un abuso porque se está queriendo forzar que la IA responda, estos modelos, me refiero a ChatGPT y otros, que estos modelos respondan a una realidad nacional para la cual no están pensados, ¿no? De hecho, ya hay varios proyectos y estamos ahí trabajando en uno para crear un modelo de IA que sí responda a nuestro contexto, que sí pueda ser utilizado por nuestros abogados, por nuestros maestros, ¿no? Entonces, ese es un proyecto a largo plazo, pero ya tenemos algunos avances. De hecho, como Fundación Internet Bolivia tenemos un modelo de IA que se llama Titi, que lo pueden buscar en nuestra página web. El proyecto se llama Misión Ciudadana, que es una IA entrenada para jóvenes, para que esta IA les pueda responder, por ejemplo, cómo se vota en las elecciones subnacionales, qué competencias tiene un alcalde con respecto a un diputado o a un concejal, ¿no? Que les responda también, si yo quiero contactarme con mi concejal, ¿cómo hago? ¿No? O con mi diputado uninominal. Entonces ya hay una IA entrenada para eso y estamos viendo de escalar esa IA para que también pueda responder en temas ya para abogados, pueda responder también en temas de derechos humanos. Nos hemos enterado que la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, tiene más de 27,000 consultas con respecto a vulneraciones de derechos humanos al año y estamos viendo cómo podemos ayudar también a la Defensoría para resolver que esas consultas realmente se puedan responder a través de una IA, ¿no? Entonces, ya se está pensando cómo se puede utilizar IA para estos temas, pero se requiere obviamente recursos, se requiere apoyo de las instituciones, ¿no? Y en eso estamos justamente en este momento. Bien, ahí justo estábamos mostrando lo que pueden encontrar en la página de la Fundación Internet Bolivia. Ahí está la gente Titi, mira de bonito la gente, para empezar a chatear y a partir de allí está, diríamos, este ejercicio de un asistente ya de inteligencia artificial o ya no es ejercicio y sí ya es una IA desarrollada. Es un agente de IA, ¿no? Así se llama, o sea, ya te puede ayudar con consultas, te puede, digamos, incluso ayudar, quiero escribirle una carta a un diputado, cómo debería escribirla, cómo hago el tenor, ¿no? Entonces ya está entrenado, obviamente lo estamos mejorando porque requiere mucho entrenamiento, pero esperamos que hasta fin de este año ya sea una IA completa, ¿no? A propósito, y retomando lo del libro, Bolivia en la era de la IA,
Bueno, los autores son Cristian León, con quien estamos hablando, Guillermo Movia, Hugo Álvaro Miranda y Lu Ann Méndez. ¿Cuánto tiempo han trabajado en este material? Y si además del diagnóstico ya existe también un puntapié inicial, una hoja de ruta que se debe seguir para avanzar en lo que se ha encontrado. Sí, bueno, ha sido un trabajo que nos ha tardado, diría, unos 6 meses recopilar toda la información, hacer todos los análisis. De hecho, ya lo teníamos antes este libro, sino que por temas administrativos hemos tardado en publicarlo. Por eso, digamos, alguna información que van a encontrar es de hecho ya de hace 2 años. Tampoco es que hay mucha información actualizada en el país, pero ahora estamos trabajando ya en una segunda parte que es justamente la estrategia de la IA, ¿no? O sea, cómo ya pensar la política pública, porque como bien has mencionado, estimado Diego, este es un diagnóstico, ¿no? Entonces ahora hay que pensar en la parte propositiva, qué hay que hacer, ¿no? Cómo debería ser una estrategia nacional de IA. Y en eso ya estamos trabajando y esperamos tenerla más o menos para agosto de este año, ¿no? Mientras tanto, igual estamos en contacto con algunas autoridades para ver cómo podemos complementar los esfuerzos que ya se están haciendo. Y como decía en un principio, esto tiene que ser una estrategia a nivel nacional que involucra a muchos sectores. No puede ser pensada solamente desde el gobierno o solamente desde una universidad o una ONG en este caso, ¿no? Tiene que ser una estrategia que realmente involucra a diferentes sectores porque la IA finalmente no es solamente una tecnología. Ayer en la presentación decía alguien, la IA es en general un recurso crítico, ¿no? Un recurso crítico para el desarrollo futuro. Gran parte de cómo se genera riqueza, gran parte de cómo se eleva la productividad a nivel económico, gran parte de cómo se va a generar el conocimiento científico, depende en realidad ahora de la IA. Y si no se tiene esa visión de conjunto, vamos ahí a errar, ¿no? Y vamos a pensar que solamente haciendo una política muy escueta vamos a lograr dar ese salto que necesitamos ahora, ¿no? La IA va a afectar la educación, la IA va a afectar cómo se hacen se piensan las leyes, la IA va a afectar en todo tipo de trabajos, entonces realmente requiere un pensamiento estructural a nivel social. Una última, Cristian. La IA puede ser un bien exportable, digamos, puede ser algo que se genere en Bolivia, que genere fuentes de trabajo, que genere una cadena productiva o laboral y económica alrededor de esto y se pueda exportar o pueda servir ya para el mercado boliviano. Totalmente, ¿no? En la IA es toda una cadena de valor, ¿no? Que va desde lo que hablamos al principio, desde quién tiene los servidores, quién tiene dónde se va a alojar toda la información, ¿no? Luego está quién va a desarrollar el modelo, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Google, está OpenAI, que ya han creado sus modelos, ¿no? Y esa es quizás la parte más compleja porque implica programar demasiado. Pero ya han creado varias bases sobre las cuales muchos programadores ya pueden agarrar eso y entrenar a sus propias IAs, ¿no? Y ahí es donde podemos entrar nosotros en la parte de la cadena de valor. Podemos entrenar IAs por ejemplo, en idiomas originarios, ¿no? Una IA para el Aymara, una IA para el Quechua, una IA con respecto a jurisprudencia en Bolivia, una IA como la que hemos creado nosotros en temas de educación cívica para jóvenes, ¿no? Ahí uno puede crear tantas IAs como quiera que estén más entrenadas en ciertos temas, ¿no? Y también entran otros aspectos, por ejemplo, automatizaciones, ¿no? ¿Cómo hago yo que, por ejemplo, si recibo un WhatsApp haciendo una solicitud para una compra, cómo hago esa automatización para que conecte con una base de datos donde está todo mi inventario, luego que ese inventario pueda llegar un mensaje a la persona que tiene que hacer la entrega, etcétera, ¿no? Son automatizaciones que ya se venden, ¿no? A nosotros, de hecho, ya nos han preguntado si vendemos automatizaciones para temas administrativos, para temas de impuestos, ¿no?
Entonces se puede ahí crear varias automatizaciones para facilitar la vida a las empresas, para facilitar la vida a las instituciones públicas, entre otras, ¿no? Entonces hay toda una cadena de valor que se puede crear ahí y que podemos exportar, podemos vender, ¿no? Pero que hay que crear los recursos humanos justamente para poder aprovechar esto. Cristian, queremos agradecerte mucho la gentileza, también hacer extensiva la felicitación a todo el equipo que ha estado trabajando en esta publicación, que la podemos conseguir ¿dónde, por favor, Cristian? Bueno, ya está colgada en nuestra página web, que es internetbolivia.org. Ahí en la sección de biblioteca ya pueden acceder a la publicación y descargarla gratuitamente. También está en la página web de la Fundación Frederick Ebert en Bolivia. También si la buscan en la página de la fundación, ahí la van a encontrar. Muchas gracias, Cristian. Un fuerte abrazo y será hasta otra oportunidad. Cuando ya tengan el otro material listo, las puertas abiertas, ya saben, del programa y del periódico. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias, querido Diego.